una noticia que se destaca en estos últimos minutos, media hora atrás, causa en este momento la inquietud ciudadana y la posibilidad de que los medios de comunicación, Iván, tengamos claridad en la emisión de la información. Confirman un caso sospechoso de coronavirus en el Paraguay. ¿Qué nos dicen desde la máxima autoridad de salud pública? Esto se anunció efectivamente hace instantes en conferencia de prensa en el Ministerio de Salud, pero para tener los detalles de primera mano, ya estamos con el Ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, quien amablemente accedió a iniciar este informativo el día de hoy con nosotros para dar esta información y tranquilidad, si es que se puede, a la ciudadanía que quedó muy preocupada, Ministro. Primero, corrió la versión de un caso sospechoso en un hospital de Barrio Herrera, esto se descartó, pero efectivamente usted confirmaba hace instantes que hay un caso sospechoso que no es el que se conoció primeramente, Ministro. Es así mismo, Iván. Buenas noches, antes que nada, Oscar, Santiago y a toda la audiencia. Efectivamente, es importante en primer lugar definir el cuadro sospechoso. El cuadro sospechoso es una persona que tiene fiebre, un malestar general, que tiene dificultad respiratoria y tos seca, pero fundamental y lo más importante es que tiene que ser una persona que ha estado hasta ayer, como le decía a tus colegas, cercano a la provincia de Wuhan, pero actualmente ya en toda China desde el día de hoy, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos descartado un caso que tengo entendido estuvo circulando por las redes sociales, pero tenemos un caso sospechoso de un ciudadano de origen no asiático que reside en el país, que había pasado las fiestas en Europa y que a partir de allí hizo una gira turística por China, por varias zonas cercanas a la región, a la ciudad de Wuhan. Ya les escucha el ministro también, compañeros, para ir evacuando todas las consultas que se tengan ahí desde piso. Bueno, este ciudadano estuvo porque habían estado descartando desde el ministerio, directores bajo su responsabilidad, ministro, la posibilidad de que personas anterior al 1, 2, 3, incluso de enero, digo al año anterior, hayan podido incubar la enfermedad. Este caso que estamos conversando es posterior a eso, es decir, es de estos días que estuvo en Europa y también en China. Efectivamente, Oscar, y con la salvedad que complejizaba un poco el caso, que tiene que ver con que él provino, digamos, desde Europa. Sí. Desde Europa, o sea, no fue un vuelo en conexión, digamos, que pasó por Europa, sino que él fue a Europa, de Europa a China, de China a Europa, y ahí finalmente volvió a nuestro país, ¿verdad? Hoy les estuve presentando también a varios miembros de la prensa una línea de tiempo que explica, Oscar, la secuencia de eventos que se ha dado. Sí, me gustaría detallar brevemente simplemente que el primer caso se da el 8 de diciembre, China reporta los casos a partir del 31 de diciembre y recién el 20 de enero tenemos la seguridad de que hay una transmisión interhumana, digamos. Hasta entonces creíamos que se podía tratar de casos autolimitados en exposición a animales exóticos, por ejemplo, ¿verdad? Y hace 3 días conocemos que se puede hacer una transmisión incluso en pacientes que aún no presentan síntomas. A mitad de semana pasada, el 22, la Organización Mundial de la Salud se reunió y decidió no declarar emergencia internacional y tampoco determinó ninguna directriz particular. No obstante, al día siguiente nosotros hemos declarado una alerta sanitaria al respecto. Y el viernes hemos iniciado, digamos, los protocolos estrictos con la gente de aeropuerto, con DINAC, con migraciones. Y es entonces cuando se hace un análisis retrospectivo, porque hasta entonces no se justificaba de las personas que habían ingresado. De ahí surge ese número de 35 y de esos 35 ya 13 personas han sido descartadas debido a que ya ha pasado el tiempo de incubación máxima, que es de 2 semanas. Y en cuanto a los demás, porque entendimos que tuvimos también esta información, como tenemos China continental y la China de Taiwán, tuvimos también, creo que en la lista, ciudadanos que en realidad provenían de Taiwán, de la China de Taiwán.
Efectivamente, realmente inicialmente el traspaso de datos nos hacía una especificación y es muy importante aclarar, Oscar, que los casos sospechosos están delineados por haber estado en China continental. Si bien es cierto que hay casos en Taiwán, no hay circulación del virus. Por ese motivo no se delinea un caso sospechoso en aquellas personas que han estado en otros países donde hay casos, pero no hay circulación de virus. Entonces, repito, ya no es solo la provincia de Wuhan, es toda China continental, correcto, pero no fuera de China continental para un caso. Aclarar, Oscar, que los casos sospechosos están delineados por haber estado en China continental. Si bien es cierto que hay casos en Taiwán, no hay circulación del virus. Por ese motivo no se delinea un caso sospechoso en aquellas personas que han estado en otros países donde hay casos, pero no hay circulación de virus. Entonces, repito, ya no es solo la provincia de Wuhan, es toda China continental, correcto, pero no fuera de China continental para un caso. Ministro, y por último, en mi caso particular, si los compañeros tienen otras consultas, están ahí Sani, está Santiago, pero digo, el cuestionamiento principal de la ciudadanía, y ustedes que están en redes sociales leyendo también permanentemente lo saben, dice, ¿cómo no hicieron un procedimiento, no digo una cuarentena, un procedimiento de observación por lo menos 48 horas aproximadamente? En el aeropuerto, me decían hoy desde el aeropuerto, el jefe allí de sanidad que tiene el doctor Frañó, que tienen un lugar como para poder hacer primero una observación y luego liberar a las personas. Sí, por lo que decía finalmente, porque la secuencia de eventos, incluso como te mencionaba, de cada fecha en que ni siquiera estaba establecido inicialmente un contagio interhumano, desde el momento que nosotros emitimos la alerta sanitaria, incluso sin directrices todavía de la Organización Mundial de la Salud, es en ese momento cuando se establece una visión retrospectiva. Ahora están instalados los protocolos estrictos que permiten evaluar a pacientes que vienen de áreas peligrosas bajo un protocolo y bajo un protocolo aún más estricto a aquellos que pudieran tener síntomas sospechosos que bajan por otro lugar y tienen un monitoreo constante y riguroso por parte de Vigilancia de la Salud. Existe un equipo de reacción rápida que ha identificado a todas las personas que han provenido de esa zona, que están monitoreando a cada uno de ellos. Hasta ahora no hay ninguna con síntomas, salvo la persona que he descrito, que se encuentra en muy buen estado general en su domicilio y que presenta un cuadro relativamente atípico, digamos, para ello, pero dada su circulación por China y por ser un cuadro con una febrícula en determinado momento, creemos que es necesario considerarlo un caso sospechoso hasta poder descartar definitivamente. Bueno, la consulta, Sani... a mí me gustaría saber cuándo estuvo en China, desde hace cuánto está en Paraguay y específicamente cuáles son sus síntomas, ministro. Sí, con mucho gusto. Estuvo en China del 13 al 23 de enero. Sus síntomas son de una febrícula, ha tenido síntomas respiratorios. En este mismo momento, hace un par de horas, fue evaluado por la Dirección de Vigilancia de Salud, su equipo de reacción rápida. El mismo se encuentra en este momento afebril, tiene síntomas que están circunscritos a la faringe, vale decir, tiene una faringitis, no tiene tos en este momento ni tampoco tiene dificultad respiratoria importante, ¿verdad? Así que seguiremos monitoreando. Ya se le ha tomado muestras de sangre para análisis convencionales para buscar otras causas probables de los síntomas y además una muestra que será remitida a Estados Unidos, a Atlanta, para la valoración del coronavirus. Ministro, en ese sentido, el caso que se había recorrido a través de las redes sociales era un caso supuesto del Bautista, que ustedes dicen lo descartaron como un caso sospechoso de coronavirus y se trató de una gripe, un resfrío común. ¿Cuál es el análisis que se hace como para decirle a esa persona que llegó, que efectivamente vino de China, no, es un cuadro de resfrío común y no de coronavirus? ¿Cómo descartar un caso de coronavirus? Bueno, en primer lugar me gustaría remitirme otra vez al concepto de la zona, digamos, que es considerada para un caso sospechoso. O sea, Taiwán
que es de donde provino esta paciente, no estuvo en China continental, sino en Taiwán, y Taiwán no es considerado, digamos, una zona de circulación del virus en este momento, ¿verdad? Ese es el primer momento, el primer dato que hace que no se configure el cuadro, ¿verdad? Entonces se está haciendo las evaluaciones pertinentes para otros cuadros convencionales, pero ya fue abordada por nuestro equipo de vigilancia, por el propio director de enfermedades transmisibles. Doctor, en esa línea, 35 personas que habían llegado de China, que estaban monitoreadas y que eventualmente tenían que llamar si es que encontraban alguna señal de alerta. 13 ya descartadas. Estas 22 que quedan, ¿alguna de ellas presenta algún síntoma como fiebre o eventualmente tos o algún elemento que pueda parar la alerta? Ninguna, Santiago. Hasta el momento ninguna. Y en cuanto a la aislación de esta persona que hoy es sospechosa, nos decían hoy desde China, la primera sospecha ya lleva a transportarlas en cápsulas inclusive. Una paraguaya que vive en China nos comentaba esto desde Shanghái. Y en Paraguay, ¿cuáles son los mecanismos de aislación cuando el contagio es de persona a persona? Sí, bueno, el grado de contagiosidad es relativamente moderado, Santiago. Hay que considerar que en China estamos hablando de un contexto distinto, ¿verdad? Aquí, con el aislamiento, digamos, en el sentido de que se mantengan en su domicilio, con medidas moderadas ya recomendadas que hemos destacado en nuestro boletín, es suficiente, ¿verdad? Naturalmente, estamos atentos a las directrices que partan de la Organización Mundial de la Salud y al mayor conocimiento del coronavirus. Pero por el momento, instamos a las personas en general que pudieran haber venido de esa zona, le hemos pedido que se mantengan en sus domicilios, que no se muevan de allí. En caso de necesidad de desarrollar síntomas, nosotros iremos a evaluarlas a través del equipo de vigilancia en sus hogares, ¿verdad? Ministro. Pero reitero, por el momento no hay ninguna persona con síntomas. Ministro, con relación a este protocolo del aeropuerto, nos estaban contando algunos viajeros que simplemente la persona en migraciones se limita a preguntar al que ingresa al país de dónde venís. Entonces ahí él le puede decir, ya sabe que si le dice de China, a lo mejor va a tener otro tipo de tratamiento. No hay así como un control cruzado de que se pueda saber por alguna forma informática o algún sistema. Y sobre todo que a lo mejor, como este viajero estuvo en Europa y no en China, primero estuvo en China y después recién en Europa, le dice, ¿de dónde venís? Le va a decir de Europa. Claro, y precisamente, Sani, ese es el ejemplo concreto de por qué es tan importante evitar cierto tipo de medidas como una suerte de gueto o de cuarentena, porque en todos los países, no solo en Paraguay, gran parte de la estrategia está basada en el autorreporte, y de hecho en este caso en particular la ciudadanía de esta persona que ha hecho que colabore con nosotros y nos ha planteado eso porque efectivamente no resultaba obvio que esta persona había estado en China, sino que esto fue un reporte de este ciudadano que ayuda fundamentalmente. Exacto, y en todos los países del mundo, en los países desarrollados que incluso tienen casos confirmados, se basa en esto, y además, primero porque no se justifica lo de la cuarentena y por otro lado porque desalienta justamente el autorreporte, que es fundamental. Bueno, no, porque y en este caso sí es importante porque el ciudadano, no sé, la persona afectada, él reportó que esa era la situación y tuvo en cuenta todo lo que está pasando, y él dice, miren, yo vengo y estoy contándoles que ahora estoy teniendo, y colaboró, ¿verdad? Estoy teniendo síntomas y está colaborando. Claro, y colaboró También consigo mismo, paso, Oscar, claro. porque es una enfermedad que puede ser fatal. Entonces así le tratan como corresponde. O sea, este es un caso de autorreporte. Efectivamente, Oscar, y es lo que queremos, digamos, estimular en la gente. Naturalmente nosotros hacemos todos los controles, Señor. Migraciones está profundizando los controles, pero en todos los países, reitero,
tiene mucho que ver las facilidades que podamos dar en torno al autorreporte. Y ministro, aquí en particular nuestros servicios informativos a disposición. La ciudadanía no tiene que entrar en pánico. Eso no quiere decir que los controles sean flojos, que el protocolo se cumpla y que el Ministerio de Salud esté reportando minuto a minuto cuál es la situación. El único modo de impedir, entendemos nosotros, que la gente entre en ese estado. Ahora, si usted corrobora en las redes y su gente también, se va a dar cuenta que algunos ya, en un caso extremo, dice una semana fin del mundo y todo ese tipo por el estilo. Y es normal que eso ocurra porque estamos en dengue y aún más esto. Y por si fuera poco, coronavirus, arenavirus en el Brasil y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, Óscar, yo quiero instar a la ciudadanía a mantener la calma, a mantener la tranquilidad. Estamos llevando adelante todo ya un plan de contingencia respecto a esto. Vamos a estar compartiendo información precisa con toda la ciudadanía, con mucha transparencia. Queremos también instarles a tener mucho cuidado con la circulación en redes de información no confirmada. Nosotros vamos a estar también a disposición de todos los medios de prensa para evacuar cualquier duda que exista al respecto de esto y para facilitarles información tan pronto vaya surgiendo. Ministro, respecto a este caso sospechoso, ¿en cuánto tiempo confirmarían si se trata o no de un caso de coronavirus? Y si se tratara de un caso de coronavirus, ¿cuál va a ser el protocolo que desde ahí van a aplicar con esta persona? ¿La trasladarían a algún centro de referencia? ¿Cuál sería ese centro? ¿Qué preparación tiene ese centro ya para recibirlo o tendría que tener un tratamiento ambulatorio? Bueno, en caso de que la persona no presente un deterioro de su estado general y mantenga el nivel actual que tiene, no va a ser necesario trasladarlo a ningún centro asistencial. El caso contrario, el hospital de referencia es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El descarte de la enfermedad se da por una de dos posibilidades. Les mencioné que hay una serie de análisis, digamos, convencionales, entre comillas, que buscan otras causas. O sea, esta persona pudiera tener estos síntomas respiratorios a causa, por ejemplo, de una bacteria o de algún otro virus. Y hay análisis convencionales que se están procesando en Paraguay. Si esos resultaran positivos, el paciente mejora, se descartaría el diagnóstico porque hay un diagnóstico alternativo. Y la otra cuestión es que si tenemos que esperar hasta el proceso de laboratorio que se hace en Atlanta, creemos nosotros que aproximadamente sería entre 5 a 7 días, basado en otros países de la región que han remitido material al mismo lugar. 5 a 7 días aproximadamente podrían tener esa respuesta, correcto. Por último, solamente para aclarar una cosa, hoy nos explicaba su director de vigilancia del Ministerio de Salud Pública que coronavirus responde en realidad a una gráfica del virus que tiene una suerte de coronita. Por eso, coronavirus pudimos ya haber tenido o existe, pero lo que ahora está preocupando es esta reacción que se operó en China, ministro. Es para aclarar nomás, porque nosotros tampoco lo sabíamos y nos explicaba gráficamente el tema. Sí, bueno, espero más o menos ir en la misma línea, pero básicamente hay a veces familias de ciertos virus que son parecidos en algún sentido, ya sea por su forma o por cómo se transmiten o por qué síntomas dan, ¿verdad? Por ejemplo, los arbovirus incluyen al dengue, chikungunya, zika. En el mismo caso de coronavirus hay otras enfermedades por otros coronavirus, ¿verdad? Aparentemente sufrió una mutación naturalmente suele estar en animales y no suele ser susceptible el hombre. Algo cambió, probablemente una mutación o una exposición no habitual que hace que en este momento sea un nuevo virus patógeno, digamos, para el hombre. Gracias, ministro. Muy amable. Gracias, Iván.